En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la purificación del santuario. Y en Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14 nos dice: Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. En el contexto de estos versículos encontramos a un poder representado por un cuerno pequeño que se levanta contra Dios y contra el pueblo de Dios. Y en estos versículos de Daniel 8 encontramos una conversación entre dos santos, y uno de ellos pregunta: ¿hasta cuándo durarán estas cosas? Y el otro responde: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora, las 2300 tardes y mañanas es lo mismo que 2300 días, y según la interpretación profética de día por año, en Ezequiel capítulo 4 versículo 6, día por año te lo he dado, llegamos a la conclusión que 2300 tardes y mañanas son lo mismo que 2300 años. Pero ¿de qué santuario nos está hablando Daniel? Sabemos que existía un santuario terrenal. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 8 en adelante, encontramos una conversación entre Dios y Moisés. Y Dios le dice a Moisés: me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Moisés recibe la orden de construir un santuario, pero no cualquier santuario, sino uno conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos dice: esos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra que está en el cielo. Entonces el santuario que había construido Moisés tan solo era una copia, una sombra del santuario celestial. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario: haz todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y en este santuario terrenal que Moisés había construido, se realizaban ofrendas diarias. En Éxodo capítulo 29, versículo 38 y 39 podemos observar esto. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces el sacerdote realizaba la expiación de pecados del pueblo de Israel a través del sacrificio de estos animales, y lo realizaba continuamente todos los días. También habían ofrendas anuales que se realizaban una vez por año. Tendréis esto por decreto perpetuo: el día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. El santuario terrenal era contaminado con los pecados del pueblo de Israel. Entonces era necesario que una vez por año ese santuario, especialmente el lugar santísimo, sea purificado. Y el sacerdote ingresaba el día 10 del séptimo mes para purificar el lugar santísimo del santuario terrenal, y también para hacer una obra de juicio. Ahora, en esta purificación del lugar santísimo, encontramos en Levíticos capítulo 16 versículo 5 en adelante los animales que entraban en escena en el día de la expiación o purificación del santuario. Y vamos a leer algunos versículos. En el versículo 5 nos dice: de la congregación de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para ofrecer en holocausto. En el versículo 7 nos dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación.
Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como culpable. Entonces, en estos versículos ya hemos observado que los animales que entran en escena son dos machos cabríos. Y en los versículos que siguen nos habla de un becerro, que también formaba parte de la purificación del santuario. Y en el versículo 14 nos dice, luego tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rociará al lado oriental del propiciatorio, y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio. Después degollará el macho cabrío para el sacrificio de la expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre al interior, detrás del velo, se refiere al lugar santísimo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Como hemos mencionado anteriormente, que el lugar santísimo del santuario terrenal se contaminaba con los pecados del pueblo de Israel. Entonces era necesario que una vez por año ese lugar, el lugar santísimo, sea purificado. Entonces es así como se realizaba el rito de purificación del santuario terrenal. Ahora, ¿de qué santuario nos está hablando Daniel 8:14? Hemos visto un santuario terrenal y un santuario celestial. En Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24 nos dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales, o sea, el santuario terrenal, fuese purificada con esos sacrificios. Ya hemos visto cuáles eran los animales que participaban en la purificación del santuario terrenal. Pero las realidades celestiales, o sea, el santuario celestial, requieren mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Entonces, en el versículo 24 podemos observar que Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial. Pero vamos a observar más adelante a qué entra al santuario celestial. En Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, podemos observar cómo Jesús cumplió con el simbolismo de los animales en el santuario. ¿Sí? Entonces en Mateo podemos observar la muerte de Jesús en la cruz, donde por su sangre nosotros obtenemos el perdón de pecados. Ahora, ¿pero qué simbolizan los animales que participaban en la purificación del santuario terrenal? Vamos a observarlo en Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Nos dice, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Se está refiriendo al santuario celestial. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de macho cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Y en el versículo 14 nos dice, purifica vuestra conciencia de las obras que van a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Entonces Jesús entró al santuario celestial para purificarlo, pero no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino él utilizó su propia sangre y entró una sola vez para siempre. ¿Sí? En el versículo 25 nos dice, tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio de sacrificio de sí mismo. Entonces es donde Jesús entra al santuario celestial para quitar el pecado por medio de su sangre. Aquí vamos a observar una línea de cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. La profecía en Daniel capítulo 9 nos dice que de las 2300 tardes y mañanas será separado un periodo. Y el versículo 24 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Y qué es lo que pasará en estas 70 semanas? Acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Y en el versículo 25 nos dice lo siguiente: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Entonces este es el punto de inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? El versículo nos dice que desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Y esta orden salió en el año 457 cuando el rey Artajerjes ordena a Esdras para que restaurara y reedificara Jerusalén. Y Jerusalén termina a ser reconstruida en el año 408. Allí se cumple las 7 semanas o 49 años según la interpretación profética de día por año. Y la profecía nos dice que de las 7 semanas habrá 62 semanas más. ¿Qué sucedió al concluir estas 62 semanas? En el versículo 24 de Daniel 9 nos dice para ungir al santo de los santos. En el año 27 después de Cristo, Jesús es ungido con el Espíritu en su bautismo. Pero la profecía no termina ahí. La profecía nos dice que habrá una semana más. Y en el versículo 26 nos dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Y el versículo 27 nos explica mejor. En la otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué sucedió a la mitad de la última semana? En el año 31 Jesús muere en la cruz. ¿Sí? A la mitad de la última semana. Y la profecía se cumple en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Entonces, hasta aquí se cumple la profecía de las 70 semanas o 490 años que forma parte del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, la profecía de las 2300 tardes y mañanas se da inicio en el año 457 y hasta el año 34 tenemos 490 años. Y para llegar a 2300 años nos falta 1810 años. ¿Sí? Entonces 490 años más 1810 obtenemos 2300 años. Y dando inicio en el año 457 es el punto de inicio de la profecía, más 2300 años llegamos a 1844 y con cálculos más exactos llegamos al 22 de octubre de 1844. Pero antes de este periodo también surgen otras profecías más, como por ejemplo la profecía
de los 1260 años, también la profecía de los 1290 años y también la profecía de los 1335 años. Pero específicamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 se cumple el 22 de octubre de 1844, donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio a su segunda y última fase de su ministerio, que sería el juicio investigador. Y este inicio de este juicio lo podemos observar en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7, también en Daniel capítulo 7 versículo 9 y 10, 13 y 14. Entonces, la profecía de Daniel 8:14, cuando nos habla que al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, es donde Jesús entra al lugar santísimo para purificar y dar inicio a su segunda y última fase de su ministerio, que sería el juicio investigador.